Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un alternado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y le rinda honor el mundo entero. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales. Sobre ellas
12 ángeles y 12 nombres escritos. Los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo. No necesitaba la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero su penumbra, su lumbrera. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará, en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la del mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura vemos un conflicto. ¿Me escuchan bien? ¿Seguros? Ok. Porque cuando vamos a salir me voy a poner en la puerta y voy a preguntar a cada uno qué dije yo. Y si no contestan, vamos a retomar la misa otra vez. En la primera lectura vemos una situación un poco rara. Unas personas que llegan en las primeras comunidades, sabemos más o menos la configuración de la primera comunidad. Al inicio eran judíos y después, con la evangelización, con todo lo que hizo Pablo y Pedro, los demás apóstoles, los paganos, como decían en aquel momento, los griegos, se juntaron también al grupo. Y una de las características de un judío, lo que determina a un judío, es la circuncisión. Un judío. Todo niño judío que nace debe ser circuncidado. Así se dice, ¿verdad? Y los demás, los griegos, no pasaban por esto, los paganos. Y resulta que llega un pequeño grupo y dice a los demás que no pasaron por la circuncisión: si ustedes no se convierten a la religión de Israel, como sea un judío, no pueden ser salvados. Lo que significa, si no pasan por la circuncisión, no pueden salvarse.
La primera pregunta que podríamos hacernos, entonces, para ser salvado, ¿uno tiene que ser judío? Primera pregunta. O para ser salvado, ¿uno tiene que abrazar siempre necesariamente la tradición judía? Y si es así, ¿creen que nosotros seremos salvados? Pregunta. Si es así, ¿podemos ser salvados? Yo creo que no, porque son mexicanos. Si ser cristianos y para ser salvados tenemos que transformarnos y ser judíos, ya valimos. Ya no podemos ser salvados. Ya mejor vamos a casa, porque no podemos ser salvados. Y la otra pregunta, entonces, si queremos ser salvados, tenemos que abrazar la tradición judía, sus normas y lo que viven. ¿Quién aquí vive las tradiciones judías? Yo creo que las que vivimos son las mexicanas. Día de Muertos, hasta tenemos pan de muertos, tenemos canciones, la Catrina también que la pasa llorando. Y tenemos nuestras tradiciones particulares, pero nos decimos cristianos. Entonces, según esas personas que fueron a este lugar, nosotros no podemos ser salvados. Ya vamos a casa, porque todos iremos al infierno. Y yo primero, el jefe de la banda. Y este problema surgió muchas cosas más, provocó muchas cosas más. Y lo que provocó lo que se llama en la historia de la iglesia el primer concilio. Y este concilio se llevó a cabo en Jerusalén. El problema que se iba a tratar allá era el problema de la circuncisión. Se decía, ok, están diciendo esto. Entonces, para ser cristianos, si una persona quiere ser cristiano, tiene que pasar por la circuncisión antes de ser cristiano y ser salvo. Los judíos dicen, sí. Los demás dicen, nosotros, nuestra tradición, eso no. Y por eso se convocó un concilio. Y es este concilio que se trata en la primera lectura, donde mandan a algunos para ir a tratar el problema allá con los ancianos. Y cuando lleguen allá, una cosa tan hermosa. Empiezan a escribir, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Hoy la iglesia lo dice también, pero a veces tomamos las decisiones y ponemos el Espíritu Santo en el cajón. Y luego decimos es el Espíritu Santo y nosotros decidimos. Mentira. En ese momento dicen el Espíritu Santo y nosotros decidimos que a partir de ahora lo que importa no es tanto pertenecer a la tradición judía o transformarnos por la circuncisión, no. Es hacer todo para liberarnos de todas las acciones que no nos ayuden a planificarnos, que no ayuda a la vida a seguir avanzando. Pero todas acciones que ayudan a vivir, no se necesita el corte en una parte del cuerpo para ser salvado, no. Por eso, más adelante Pablo dirá, ya no hay judíos, ya no hay mujeres ni hombres, no hay extranjeros o no hay superiores o maestros, no. Lo único que hay un solo Dios que nos llama a todos a una vida mejor. Y estamos invitados a esto. Y el Espíritu Santo, en ese texto, invita a una vida mejor. Primera característica del Espíritu Santo es un espíritu de vida. Entonces, todas acciones que vamos a tener que no ayuden a la vida a crecer, todas acciones que vamos a tener que lastiman a la gente, allá no está el Espíritu Santo, por favor. Entonces, no son cristianos. Si lo hacen, mejor, salgan de mi iglesia. Yo no los quiero ver. Porque eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu de vida, espíritu de comunión. Somos diferentes. ¿Quién es igual a mí? Nadie. Soy único, aquí hablando solito. En en un alba blanco, beige y una estola blanca.
Y no hay otros dos Claudios que están hablando en el mundo ahorita mismo. Y todos somos diferentes. Y si no logramos aceptar estas diferencias para poder responder al llamado de Dios en estas diferencias, entonces todavía no sabemos el sentido de nuestra vida. El Espíritu Santo es comunión y ya allá también voy a invitar a las parejas. El Espíritu Santo los va a unir, sí. A veces pensamos, ¿cómo se llama? Que nos unimos porque compartimos los mismos deseos, compartimos la misma visión de la vida. Miren, si una pareja empieza así, yo creo que el segundo día de su boda se van a divorciar porque se van a pegar con los palos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque te vas a parar y te ves como el otro. ¿Qué odias de ti? Lo ves al otro también, lo estás haciendo porque estás buscando en él lo que eres tú. No, en una relación nos complementamos en la diferencia. Y el Espíritu Santo nos enseña que las diferencias no son como un conflicto, es una unión. Un ejemplo, yo Claudio cocino siempre y quemo el arroz. Y el otro que está cerca sabe cocinar el arroz, pero él no sabe hacer salsa. Y yo, Claudio, hago la salsa. Muy bien. Entonces, en nuestras diferencias, uno hace arroz y el otro hace salsa y tenemos comida. Imagínense si todos nosotros solo sabemos hacer salsa. Ok, hacemos salsa y nos ponemos en la mesa. ¿Con qué vamos a comer la salsa? Me van a decir, Claudio, la tortillería está. No, este día la máquina de tortilla está, ¿cómo se llama? Descompuesta. ¿Y qué van a comer? Hay bolillo, no hay panadería. Entonces así, y el Espíritu Santo nos invita a esto. Y también es una trampa en la iglesia. Pensamos que los demás tenemos unas normas así. Si no es así, no se puede. Ok, dime, ¿desde cuándo tú escuchaste a Dios decirte eso? Que si no es así, no puede. A veces lo hacemos, vemos que la gente sufre, pero según nosotros, así se escribió, se tiene que hacer. Aunque sufras, pero se tiene que hacer. En serio, el Dios que estás buscando no es un Dios. A mí, por lo menos, a mí Claudio no es mi Dios. Mi Dios es un Dios muy libre, que nos invita siempre a saber buscar posibilidades de ser mejores, a mejorarnos en las diferencias. Y es lo que la primera lectura nos dice. Si no logramos valorar las diferencias que tenemos y saber unirnos y hacer esta voluntad de Dios, mejor no vengan a la iglesia a calentar los bancos, por favor. Y la segunda lectura lo precisa muy bien. En la visión de Juan, vemos una iglesia que viene del cielo, pero una iglesia que no tiene su fundamento en sí misma, pero una iglesia que tiene su fundamento en Dios. Dice que no recibe su luz de sí misma. Y dice, de hecho, allá en la ciudad donde él estaba, no había un templo, porque el templo era Dios mismo. Nosotros somos seres humanos, no somos criaturas de Dios. Y Dios nos ama y quiere que tengamos una vida plena. Y lo que tenemos que hacer es responder a lo que dice Jesús, hacer la voluntad de Dios. Es así, de manera sencilla. Y lo peor es que siempre hacemos nuestra propia voluntad y decimos que es Dios. Es que a Dios no le gusta esto. A Dios no le gusta esto. Dios te va a castigar. Hasta usamos el nombre de Dios para castigar a nuestros hijos. Dios te va a castigar. Y nosotros los sacerdotes también. Voy a llamar al sacerdote y el sacerdote se volvió como un demonio. Hasta el niño cuando ve al sacerdote empieza a correr. Porque piensa que es un demonio, me va a castigar. Dios no es así. Si ustedes no son capaces de castigar a los demás por sus fallas, ¿creen que es Dios que lo va a hacer? No. Y esta iglesia en la cual estamos es una iglesia que está invitada cada día a imitar a Jesús. Saber mirar con misericordia, saber avanzar con amor, saber abandonarse en la transformación de un mundo, es un mundo que no es estático, aceptar el cambio. Que seamos confrontados también en nuestras
en nuestra zona de confort. Donde decimos, aquí es mi seguridad, allá el Evangelio nos despierta, avanza otra vez. Transfórmate aún, ve adelante. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, lo que tenemos que hacer es escuchar Él su palabra. Escuchar su palabra es seguir los mandamientos de su Padre. Jesús le decía, mi palabra es hacer mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y esta voluntad es saber acompañar la humanidad en el dolor, en la alegría, en el rechazo, en todas las tribulaciones que viva. Así es nuestra misión también. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, en serio, la gente que está afuera es mejor que nosotros. Si no lo hacemos, mejor nos quedamos en la casa en lugar de dejar nuestras camas a las 6 de la mañana, bañarnos, que agarramos a la cobija y nos tapamos aún más en lugar de venir a la iglesia. Si no queremos transformar Y Jesús, el último, nos dice, mi paz les doy. Y no se acobarden. El fundamento de esta voluntad de Dios es construir un mundo donde todos vivan en paz. Si yo vivo en paz y estoy haciendo todo para que la vida del otro sea un infierno, eso no es voluntad de Dios tampoco. Si yo vivo en paz, debo luchar para que los demás también estén en paz. Y tenemos que hacer esta lucha con todas las fuerzas que tengamos. Tenemos que darnos totalmente. Y en ese también aspecto invito a las parejas. La paz no es siempre ausencia de guerra. La paz es saber estar allá y ser como una fuerza que inspira deseo de seguir avanzando en el amor y de seguir viviendo. La paz no se desespera. La paz es saber encontrar en el otro cada día este amor primero que nos sedujo. Este amor que nos hizo sentir mariposas. Eso sí también es la paz. A veces es difícil, pero sí. Y por eso Jesús nos dice, no se acobarden de regresar a esta paz original que Dios nos dio. Querer que el mundo viva mejor. Y todos nosotros tenemos el derecho y el deber de construir esto. Pronto recibiremos el Espíritu Santo en Pentecostés. Preguntémonos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me dispongo yo a recibir este Espíritu que va a venir? ¿Y cómo quiero vivir yo? Seguir todavía allá. Señor, no puedo. Señor, a mí siempre me lastiman. Señor, si yo no soy así, no es mi culpa, son los demás que me hacen esto. O queremos agarrar nuestra camilla, como dice Jesús. Agarra tu camilla y largo. A nosotros también le dice hoy, agarra tu camilla. ¿Dónde estás llorando? Con lágrimas decir que yo ya no puedo avanzar. Agarra tu camilla y levántate, avanza. Confía en Dios, en ese Dios que siempre te ama y te acompaña. Confía que Él siempre te acompañará con su Espíritu Santo. No hay una situación imposible para Dios. Todo es posible si confiamos. Y es lo que queremos. Y en la primera lectura hay algo muy bonito. Ven, por ejemplo, cuando por ejemplo un sacerdote, una mamá o un papá dice, que Dios te bendiga. Hay algo muy, muy bonito. No está diciendo que en ese momento Dios te va a bendecir. No, porque Dios ya sabe que te va a bendecir. Hasta cuando un sacerdote te dice, Dios te bendiga, no es el sacerdote que te está bendiciendo. Pero Dios ya desde el inicio cada día te bendice. Pero el asunto, el amén que sigue es lo que da el sentido. Decimos amén para decir, yo acepto que Dios me bendiga. Así. Vamos a tomar un ejemplo. Tiene tu teléfono, hay datos. Si no te conectas a internet, te van a llegar los mensajes.
Así es. La bendición de Dios está como el internet. Pero si no nos atrevemos a decir, amén, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, no vamos a recibir esta bendición, pero está allá. Dios la dio gratis. Pero tenemos que conectarnos a la red de esta bendición. Y es lo que nos va a ayudar a entender mejor esta vida y a conectarnos a lo que el Espíritu Santo quiere y hacer la voluntad de Dios. Pidamos en ese día a Dios que nos acompañe a saber prepararnos a recibir su Espíritu que llega, a saber disponernos a ser agentes de paz, a saber incluir los demás también en nuestra vida. El que vive y reina por los siglos. Amén. Amén.